Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador. Para mí dejó la gloria, en la cruz por mí expiró. Quisiera comenzar en Efesios capítulo 2, y si ustedes me acompañan en la lectura de la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y el versículo 11, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y quisiera pensar, mis queridos oyentes, en los dos tiempos, el tiempo antes y el tiempo de ahora, el tiempo pasado y el tiempo presente, el tiempo de ayer y el tiempo de hoy. Y quisiera pensar en el versículo 12, que dice el apóstol Pablo: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Algo que me llama la atención y algo que me permite mirar mi pasado, recordar cómo yo estaba viviendo antes y permitirle a usted mirar cómo usted está viviendo hoy. Estoy hablando a personas que aún no han conocido a Cristo Jesús, a personas que aún no han puesto fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. Y quisiera pensar, mis queridos oyentes, en algunas características de el vivir, del andar sin Cristo, sin el Señor. Y me llama la atención el capítulo 2 de Efesios, porque allí me está mostrando cuál es mi condición delante de Dios sin Cristo, es decir, antes de Cristo. Efesios capítulo 2, leímos Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 16. Pero quisiera mirar algunas características de las personas que tienen o que andan sin Cristo en aquel tiempo pasado. Y notemos una de las características en Efesios capítulo 2, versículo 1. La parte final dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano delante de Dios sin Cristo. Una condición muertos en sentido espiritual, lleno de delitos, cometiendo pecado tras pecado, viviendo en pecado, haciendo pecado y practicando el pecado, siempre infringiendo las leyes de Dios, las normas, los mandamientos, siempre haciendo lo malo delante de Dios. Una persona que está muerta no puede hacer nada por sí misma, ni puede hacer nada por la otra persona. No puede hacer nada. No puede agradar a Dios porque hay una barrera que le impide acercarse a Dios.
que le impide hacer su voluntad, y esa barrera se llama pecado, y la paga del pecado es muerte. Y por ello, todo hombre y toda mujer tenemos esa condición delante de Dios cuando estamos sin Cristo o cuando se está sin Cristo, muertos en delitos y pecados. La segunda característica que yo veo de una vida sin Cristo es que yo sigo la corriente de este mundo. El mundo influye en mi vida de forma negativa. ¿Por qué? Porque el mundo me llama la atención, me muestra distracciones, me muestra cosas bonitas, cosas que me llaman la atención, que son buenas a mis ojos, pero que en realidad para la salvación no me permiten llegar al Señor. En vez de ir en pos de Cristo, voy en pos del mundo y me deleito en el mundo y hago lo que el mundo hace. Vivo como el mundo vive y pienso como el mundo piensa. Esa característica la tenemos o la tienen todas aquellas personas que están aún sin Cristo. Sus pensamientos son vanos, su vida carece de sentido, su modo de actuar, su modo de vida está en contra siempre de la voluntad de Dios, el hacer, el pensar, el vivir. Y quisiera pensar también allí en este versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, el dueño que tiene la persona que está sin Cristo. Cuando a mí me compartieron por primera vez el Evangelio, yo no creía en realidad que mi dueño, mi amo, era Satanás. ¿Por qué? Porque yo estaba ajeno a los propósitos de Dios, porque yo estaba alejado de Dios por mi pecado, porque seguía practicando el pecado. Pero cuando me di cuenta de que aquel príncipe de la potestad del aire o el Dios del sistema de cosas, como dice segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4, aquel era mi dueño, yo me aterré porque aquel dueño es muy perverso. El pago que él da es condenación, es una vida eterna sin Cristo Jesús. No hay salvación, sino que ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz de la gloria de Cristo. El evangelio aún está entenebrecido entre los que se pierden, y detrás de eso está el príncipe de la potestad del aire. Entonces, puedo mirar allí que la influencia del diablo es negativa en mi vida, en mis pensamientos, el Dios de este sistema de cosas, el Dios que toma al mundo para influenciarlo negativamente en mi vida. Pero también otra de las características que yo veo allí en una vida sin Cristo es una vida que está llena de deseos de la carne. Yo hago las cosas conforme a mi propia voluntad. Sigo mis propios instintos o mis propios pensamientos. Hay una expresión que la dicen muchas personas en el mundo. Yo sigo a mi corazón. Lo que mi corazón me dicte, eso yo hago. Y en otro tiempo, los creyentes éramos así. Seguíamos lo que el corazón nos decía. Si podíamos hacer cualquier cosa y para nosotros era buena hacerla, la hacíamos sin medir las consecuencias, sin prestar atención a lo que Dios estaba diciendo, sin
mirar las advertencias que habían, las hacíamos. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado y hacíamos pecado, practicábamos el pecado, y de pronto usted puede pensar, bueno, pero los deseos de la carne no son malos, son buenos. Déjeme ir a Gálatas capítulo 5 y poder mirar allí las obras de la carne, para que usted mire desde el punto de vista de Dios si es algo bueno o es algo malo. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5:19. Está dando un listado y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y note lo que dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y usted en su casita puede mirar primero a los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, que también tiene la misma expresión, la misma advertencia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces hay que prestar atención a lo que se está haciendo en esta vida. Hay que mirar cómo yo estoy viviendo, si estoy agradándome a mí mismo, si estoy haciendo las obras de la carne, si estoy viviendo conforme a mis propios pensamientos, a mis propias concupiscencias, dándole rienda suelta a mi vida. Pero lo lamentable es que después de esta vida, si sigo viviendo así perdidamente, lastimosamente hay una condenación. La muerte no es el fin de la existencia del ser humano. La muerte, allí no acaba todo. El versículo 3 de Efesios capítulo 2, además de mostrarnos los deseos de nuestra carne, los pensamientos, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto me llama la atención porque hijos de ira me está hablando de que yo soy un enemigo de Dios. Y como enemigo de Dios, no porque Dios se haya enemistado conmigo, sino porque yo me he enemistado con Él. Y contra Él he actuado. He hecho cosas malas delante de Él. Pero allí me está mostrando que hay una condenación. Voy a recibir la ira de Dios porque yo actué con ira contra Dios. Voy a recibir el castigo conforme a mis pecados, conforme a mis obras. ¿Por qué? Porque soy un pecador si estoy sin Cristo. Porque estoy haciendo las obras que a mí me han gustado sin tener en cuenta a Dios. Oh, mi querido oyente, si usted está aún viviendo sin el Señor Jesucristo, le tengo que advertir que cuando usted muera sin Cristo, va a pasar toda su vida, toda su eternidad, lejos de Cristo, lejos de Dios, lejos de participar de las bendiciones eternas que el Señor nos quiere dar. Y por ello es importante que usted haga un alto en el camino, que usted piense hacia dónde está yendo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy el Señor está poniendo en ti la vida y la muerte. Delante de ti está la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú
Y este es el tiempo antes de Cristo. Pero me llama la atención que el versículo 13 está diciendo, pero ahora, tiempo presente. Y el Señor quiere que tú hagas un alto, pero no solamente para meditar cómo estás viviendo tu vida, sino para que des una media vuelta y te escapes de la condenación, de la ira de Dios. Y la palabra pero me une esas dos líneas, esos dos versículos. El versículo 12, que me está hablando de sin Cristo, con el versículo 13, pero ahora en Cristo. Y esta es la esperanza y esta es la oportunidad que tienes tú para venir y rendirte y postrarte a los pies del Señor Jesucristo, reconocer tus pecados delante de Dios y ser salvo al creer en aquel que murió en la cruz del Calvario. Si estoy muerto en mis delitos y pecados sin Cristo, el versículo 1 de Efesios capítulo 2 me dice que Él me dio vida cuando estaba en esa condición. Hay un contraste entre mi vida pasada y mi vida presente, el ahora. Cristo Jesús dividió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Cristo Jesús desea dividir tu historia de vida personal en antes de Cristo, haciendo todos los deseos de mi carne, viviendo en pecado tras pecado, pero en este momento quiere que vivas en Cristo, una nueva criatura, una nueva creación, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento cuando has depositado tu fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. Si estaba muerto, ahora el Señor me quiere dar vida eterna. Si yo estaba viviendo conforme a la corriente de este mundo, el Señor me está llamando a que viva conforme a sus deseos, a su voluntad, que pueda limpiarme de todos mis pecados, pero no por mí mismo, sino por la fe en el Señor Jesucristo y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que me limpia de todo pecado. Que mis pensamientos sean los pensamientos de Dios, que mi forma de actuar, que mi vida entera pueda glorificar a mi Señor, a mi Salvador. Hoy es el tiempo, mi querido amigo, para que dejes de hacer lo que Satanás te está mandando, para que pases de ese estado de esclavitud a un estado de libertad. Si Satanás era tu amo e influía en tu vida o influye en tu vida, ahora Dios quiere que tú seas de Cristo, seas de el Señor Jesucristo. Tenemos nueva vida, una nueva creación, un nuevo nacimiento, pero también tenemos una posición, o el Señor desea darte una posición, un lugar, y ese lugar ya no es en la tierra, sino en los lugares celestiales, como dice el versículo 6 de Efesios capítulo 2, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero también podemos tener una posesión. Hemos cambiado de dueño, hemos cambiado de patrón, hemos cambiado de amo. Si el adversario era nuestro amo, ahora Dios quiere que el Señor Jesucristo sea tu Señor, tu amo, el dueño de tu vida. Y Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 nos habla sobre eso, que hemos sido trasladados de las tinieblas
al reino de su amado Hijo. Mi querido amigo, el Señor desea que vivamos conforme a su voluntad, y el Señor mandó a su Hijo a morir por ti cuando estabas muerto en delitos y pecados. Él te dio vida en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario no por sus propios pecados, porque Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dios manifestado en carne vino a salvarte a ti, así como me salvó a mí. Vino a dar su vida en rescate por ti, un vil pecador, pero que tiene aún la esperanza de ser salvo. Aún el Señor desea darte salvación si no la has recibido. Y por ello el apóstol Pablo dice en ese versículo, en el versículo 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. El Cordero de Dios que Dios lo envió para que muera por el culpable. Aquella víctima inocente que tenía que morir por el culpable, vino Cristo Jesús a dar su vida en la cruz del Calvario, tomando tus pecados y mis pecados, y fue allí a la cruz, y en la cruz derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Oh, mi querido amigo, mi querido oyente, ¿qué harás tú con tu vida? ¿Seguirás viviendo como estás viviendo, muerto en tus delitos y pecados, cometiendo vez tras vez más y más pecados que van en contra de la voluntad de Dios? ¿O quieres venir a Cristo y ser salvo de la ira venidera? El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos estábamos perdidos. Habíamos tomado un camino distinto, pero el Señor vino a buscarte a ti, así como me buscó a mí y me halló. Ríndete hoy a Cristo. Ve a Él con todos tus pecados. Reconoce delante de Dios que eres un pecador, que estás muerto en tus delitos y pecados, que mereces irte a la condenación eterna, pero echa una mirada al cielo y reconoce a Cristo Jesús, el que pagó por ti en la cruz, el que murió por ti allí en esa horrible cruz, el que derramó su sangre por ti, el que te quiere dar paz. Por medio de él, Dios está reconciliando al mundo. Y os rogamos en nombre de Dios, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hoy es el día de la reconciliación para ti. Hoy es el día de la salvación para ti. Hoy es el día en el que tú puedes entrar a ser y a formar parte de la familia de Dios. Hoy tus pecados pueden ser perdonados en Cristo Jesús. ¿Cómo quieres seguir viviendo tu vida? ¿Cómo la sigues viviendo sin Cristo, yéndote a la condenación? ¿O quieres vivir tu vida en Cristo, recibiendo el perdón de pecados y la salvación de tu alma? Que el Señor te ayude a tomar esa máxima decisión que nunca te vas a arrepentir. La decisión por Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación para ti. Que el Señor te ayude a tomar esa buena decisión, una decisión por Cristo Jesús, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Vamos a orar, mis hermanos.